Ayer escuchaba algo muy especial para mí sobre cuando hablaba el Señor sobre el credo, que fue a los infiernos, y me quedé en stand-by, mejor dicho, como decimos ahí, y digo, bendito Dios, cómo aprendo cada día más. Y entonces esta mañana, orando anoche, esta mañana en oración, encontraba en Luisa Picarreta en la 25º día, en la lectura que tocaba de María, el limbo. Entonces, tengo esa duda. Bajó, cuando usted dice bajó lo profundo. Y entonces, ¿qué tiene que ver el limbo con lo profundo? ¿Es algo similar o es lo mismo? Bueno, el limbo se decía que era el lugar a donde iban todos aquellos que no habían sido bautizados, ¿se acuerdan? Los niños sobre todo. En realidad ya, si también recuerdan, ya eliminaron el limbo, ya no existe. ¿Sí? Bueno, el limbo lo podríamos poner como el seno de Abraham, un lugar en que no hay ni gozo, pero tampoco hay sufrimiento. Y la palabra que dijo es perfecta, en stand-by. O sea, está nada más pendiente, esperando que se prenda, y ese prender es la redención de Cristo, que les da todas las gracias y todo lo necesario para poder entrar al cielo. ¿Sí? No tendría caso que Jesús hubiera bajado al infierno. Por favor, entendamos, si el infierno es la ausencia de Dios, ¿qué hubiera pasado si Jesús baja al infierno? ¿Qué hubiera pasado? Que se quita el infierno. O sea, y si el infierno es un estado, no un lugar, querría decir que baja y se pone en el alma de cada uno de los condenados. Absurdo. Baja y se pone en el alma de cada uno de los que estaban esperando, de los justos del Antiguo Testamento, para darles las gracias necesarias para poder estar ya con Él eternamente. ¿Sí? No me dicen ni sí ni no, ya no supe. Doctor, ¿cómo pasan las personas o las almas, perdón, que están en el seno de Abraham? ¿Cómo hacen para pasar al cielo? ¿Cómo hacen para pasar al cielo? Lo acabo de decir. O sea, por eso, si el cielo es el vivir unido con Dios, que no es un lugar, sino es la unión, el estado del alma de unión con Dios. En el momento en el que Jesús se pone en el alma, le da todo lo que Él hizo, en ese momento esa alma ya está en el cielo. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. El cielo no es... Tenemos concepciones muy erróneas sobre lo que es la vida después de esta vida. O sea, y todo lo queremos situar como lo tenemos aquí. O sea, yo para decir, bueno, el cielo está en, no sé, en Europa. ¿Cómo le hago para ir allá? Es trasladarme. Pero si es un estado, ya no necesito trasladarme. Simplemente es la presencia de Dios en mí. Tiene que aceptar a Dios. O sea, ese es el transporte, la aceptación que nosotros hagamos libremente de Dios. O sea, Dios nunca nos va a forzar a estar con Él. Doctor, una pregunta. Ayer me quedé pensando si Judas hizo la voluntad de Dios, pues yo decía, igual le tocó hacer algo malo, pero posiblemente era la voluntad de Dios para que
se consumara pues lo que tenía que hacer acá en la tierra. No. No. No, la voluntad de Dios actúa de 4 maneras, ¿sí? Tiene 4 formas de actuar. La primera forma es permisiva. Permite todo. Incluso permitió que lo matáramos. O sea, dentro de la libertad que Dios le da al hombre, está esa facultad de que el hombre decida lo que quiere hacer. Entonces, Judas libremente elige no pertenecerle a Dios. Jesús frustra los planes que él tenía. Judas quería un rey, pero un rey humano. Y Judas quería ser como el primer ministro de ese reino. O sea, sus ambiciones eran para este mundo. Entonces, cuando ve que no va por ahí, entonces es cuando empieza a tener ya esa discordia con Jesús y le parece totalmente inútil seguirlo. Y por eso es que lo traiciona. Pero es libremente, ¿de acuerdo? Entonces no podemos pensar que a Judas le tocó el papel de traidor, que eso es lo que se anda pensando a veces, que como si fuera una obra de teatro, y entonces Dios todo lo planeó. Y a Judas le tocó el papel del villano, y entonces Judas se debería de llevar el Oscar, porque le salió perfecto el papel. No. Entonces, voluntad permisiva, ¿de acuerdo? Y en esa voluntad permisiva está todo lo que nosotros decidimos hacer con nosotros, con nuestra vida y con Dios. Bueno, doctor, la pregunta mía era de cuando hablaban de lo del cielo, ¿cierto? Que nosotros A ver, por favor. O sea, cuando ahorita lo de la pregunta de lo del cielo, de que uno dice que cuando se va para el cielo, o sea, yo entiendo de que el cielo somos nosotros, o sea, de que aceptemos al Señor en nosotros. Si nosotros lo aceptamos, es como vivir en el cielo, ¿no? Así es. O sea, pero no es nada más dicho así como lo entendemos ahorita. Porque ahorita entendemos que yo acepto a Dios y ya. No, Ya estoy en el cielo. Sí y no. Sí, porque tengo a Dios en mí, la idea de Dios, idea. Acepto a Dios en mí en cuanto a seguir las órdenes que Dios me da, pero no estoy disfrutando de lo que Dios es. El cielo es vivir a Dios, vivirlo. Siempre hemos pensado que el cielo es la visión beatífica de Dios, como un teatro. Nos vamos a ir, nos van a tocar una butaca por ahí, algunos adelante, otros atrás, otros allá en Gallola. No sé si aquí se usa la palabra gallola, pero, ¿no? Bueno, allá arriba en el tercer piso hasta la última, ¿vale? Gallinero. Bueno, en el gallinero. Y vamos a estar viendo a Dios. Y después de 2 o 3 eternidades, le vamos a decir, oye, ahora volteate tantito, ahora de 3/4, por favor, para verte otro ángulo. Eso es una verdadera tontería. A Dios se le va a vivir, a vivir. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a fundirnos con Dios para hacer con Él todo lo que Él hace, para disfrutar de todo lo que Él disfruta. O sea, y gozar de lo que Él goza. Tener su poder, tener su inteligencia, tener su belleza, tener sus atributos, tener todo. Ese es el cielo. Pero para eso se necesita fundirse con Él. ¿De acuerdo? Ahorita creo que vale la pena una pequeña aclaración. Con esto de Judas. Jesús, cuando viene a este mundo, bueno, antes que eso, nosotros acostumbramos mucho consagrarnos. Sí saben lo que son las consagraciones. ¿Alguien aquí se ha consagrado a alguien? A la Virgen. Bueno,
¿Qué quiere decir consagración? Ya no me pertenezco, ya no me pertenezco, le pertenezco a quien me consagré. Si entendiéramos eso, ya nuestra vida sería diferente. Ya no voy a hacer lo que yo decida, sino es consagrarme, lo que ellos quieran hacer de mí. Jesús, cuando vino a este mundo, se consagró. ¿Sabían eso? Jesús se consagró. ¿A quién se consagró Jesús? A nosotros, a nosotros. Jesús se consagró a nosotros y ya no se perteneció, sino ahora hizo lo que nosotros quisimos que hiciera. Cuando yo peco, le estoy diciendo a Jesús, quiero que te mueras. Y Jesús se muere. Cuando yo peco, le digo a Jesús, ¿sabes qué? Quiero que te pongas la corona de espinas porque yo quiero tener estos pensamientos malos. Y Jesús se pone la corona de espinas. Cuando yo quiero cometer un pecado mortal, le digo a Jesús, quiero que te claves. Y Jesús se clava en la cruz. ¿Se entiende? Si yo quiero amar a Jesús, en ese momento le estoy diciendo, quiero que te sientas amado y que disminuyan tus sufrimientos. Y Jesús lo hace. Entonces, vamos a tener en cuenta que la libertad del hombre hace de Cristo lo que quiere. No sé qué les parezca. Un compromiso muy grande. Siempre hemos pensado que nuestra vida es simplemente, o sea, algo que nosotros decidimos y que Jesús vino a morir, pero lo mataron hace 2000 años y lo mataron los judíos, ¿sí? Los romanos, no yo. Perdón, pero eso es un tremendo error. Lo estoy matando yo continuamente, porque todo lo que Él sufrió es por lo que yo hice y por lo que cada uno de ustedes ha hecho y hará en su vida. Pero entonces nosotros nos han creado como quien dice que Jesús desde que nosotros, antes de nacer, o mi pensamiento, antes de nacer nos tenía tatuados en su mano. Entonces, cuando venimos aquí a la tierra, Él ya, a lo que la persona le hizo esa pregunta de Judas, Él ya sabe lo que va a pasar con nosotros, o cada como se dice o decimos, cada día trae su afán. Dios es un acto único, si sabe eso, ¿verdad? Sí. Y en ese acto único es un eterno presente. No, en Dios no hay pasado y no hay futuro, todo está en un presente. Dios sabe lo que vamos a hacer, por supuesto, desde toda la eternidad sabe si vamos si vamos a vivir o no vivir unidos a Él, si vamos a vivir o no en la divina voluntad. O sea, todo lo sabe si nos vamos a condenar también. Pero eso lo sabe, aquí es donde viene el problema, lo sabe porque nosotros lo hicimos. ¿Se entiende eso? ¿No? Bueno, ¿saben lo que quiere decir materias primas? Sí, ¿verdad? Si ustedes van a hacer un pastel, tienen que comprar las materias primas, harina, huevo, lo que sea, lo que use el pastel. Entonces, con esas materias primas ustedes pueden hacer el pastel. ¿Bueno? El pastel en Dios es la eternidad, el acto único de Dios. La materia prima somos nosotros. Entonces, lo que nosotros realizamos en el tiempo, lo que nosotros hacemos con nuestra vida en el tiempo, es lo que Dios tiene ya como hecho en la eternidad. Nunca
tenemos ideas a veces que nos confunden. Pensamos que Dios puede profetizar. Dios ha profetizado, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues se equivocaron. Dios no profetiza nada. Nada. Porque todo lo tiene ya en presente. Dios lo único que hace es anuncia lo que nosotros decidimos hacer. Silencio. Silencio. ¿No se entendió? No, ¿verdad? En el tiempo, para nosotros el tiempo es sucesivo. Yo no tengo capacidad de poder regresar al día de ayer. Tampoco tengo posibilidad de ir al día de mañana. Me quedo en mi hoy continuo. Para Dios, ese acto único de Dios, ese acto solo encierra todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho, ¿sí se entiende? Creación, redención, santificación, todo es un solo acto. Y nosotros lo que estamos viendo como actos sucesivos son los efectos del acto único de Dios. Doctor, nos lo anuncia para poder tener uno la posibilidad de cambiar eso. Dios advierte y anuncia, dos cosas que hace Dios. Dios advierte y dice, cuidado, si siguen haciendo esto, va a pasar esto. ¿Sí? Ejemplos en la Biblia, Nínive. ¿Se saben la historia de Nínive? ¿Se saben la historia de la ballena que se tragó a un? ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo Dios? Advirtió. Si siguen como están, voy a destruir Nínive. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que los ninivitas se arrepintieron, pidieron perdón y entonces Dios no castiga. Eso era una advertencia. Pero cuando Dios anuncia, se cumple. ¿Por qué? Porque ya se cumplió en el tiempo. Ya se cumplió en el tiempo. La Virgen en Fátima nos advierte, si no consagran a Rusia, los errores del comunismo se extenderán por todo el mundo. No se hizo. Entonces, lo estamos viendo. El comunismo está extendiéndose en todo el mundo. No hablamos de comunismo así, pero hablamos de las ideas del comunismo, del socialismo, todo lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, eso fue ¿qué? Una advertencia, un anuncio que no se cumplió y entonces está sucediendo lo que la Virgen nos hubiera evitado. Pero lo que está profetizado, Apocalipsis, el Apocalipsis es profecía, no es advertencia. Y eso que está profetizado es que en el tiempo ya pasó. O sea, vamos a pasarlo. Pero Dios en su infinita potencia lo tiene ya como un hecho. Doctor, Sí. una preguntita pues que no he podido asimilar bien. Dios nos conoce desde antes de nacer. Uh-huh. Como tal, Él sabe si nos vamos a condenar o vamos a llegar al cielo antes de nacer. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Sí? Sí, Dios tiene todo presente y sabe que alguien se va a condenar, sí lo sabe, pero lo sabe porque esa persona decidió condenarse en el tiempo. O sea, no estamos predeterminados. Por favor, esto que quede muy claro. No es que Dios me haya creado para condenarme.
Yo decidí condenarme, ¿sí? Y eso Dios lo sabe, pero lo sabe porque yo lo decidí, no porque Él me lo impuso. ¿Dios sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí, pero lo sabe porque Judas decidió traicionarlo. Yo entiendo que esto es difícil. No tenemos experiencia de lo que es tenerlo todo en un solo acto. Claro. ¿Se acuerda de aquello desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te formé? Yo sé para lo que eres. A María, o sea, la tiene desde toda la eternidad en su mente y no la obliga, sino es María quien decide. Dios crea a María inmaculada, pero no se queda inmaculada porque Dios la creó. Se queda inmaculada porque ella decidió aceptar esa inmaculadez. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre hemos pensado que Dios hace las cosas como si fuera un regidor y dice, a ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto otro. No, porque eso estaría coartando la libertad que nos dio. Y Él nos hizo libres precisamente para que nosotros decidiéramos. Él sabe lo que voy a decidir, sí, pero lo sabe porque yo lo decidí, no al contrario. En las Escrituras hablan de la predestinación, en Hebreos, Romanos, y también hablan ¿Habla de qué, perdón? Predestinación. ¿Ah, sí? Y también se habla de que Judas, pues no recuerdo la cita, pero dice que nació para la perdición. No tiene nada de raro, no que lo hayan destinado a eso. Eso lo están diciendo a posterior, no antes. Lo están hablando a posterior. Pablo habla de lo que sucedió, no habla de lo que va a suceder. Ya. O sea, sería lo más ilógico de este mundo y Dios sería un Dios maquiavélico, así maquiavélico, si me crea para condenarme y todavía me dice, te portaste mal. Va a decir, oye, no te hagas. ¿Sí? Tú me hiciste para portarme mal. Eso sería predestinación. Todos estamos predestinados a ser felices y a ir al cielo, pero es una predestinación que depende de mí, no depende de Dios. Así que si Dios la predestinó para condenarse, pues ya, ¿qué hace aquí? Todos estamos predestinados a la gloria, sí. Dios nos creó con esa finalidad, pero nos creó libres para que yo acepte esa predestinación. Entonces ya no es predestinado a como lo entendemos nosotros. Nos metimos en camisa de 11 varas. ¿Mandé? A la voluntad de Dios, bueno, es permisiva en este sentido, que permite todo. La segunda es una voluntad querida. Dios quiere algo, pero la decisión se la deja a la criatura. Y si la criatura lo acepta, qué bueno, y si la criatura no lo acepta, no hay culpa. La tercera forma es ordenada. Ahí sí, o se obedece o hay una culpa, que son los mandamientos. O sea, tienes que hacer esto, si no lo haces, estás mal y adquieres una culpa. Y la última es esta,
que estamos tratando de aprender, que es la voluntad obrante en la criatura. Cuando la voluntad de Dios se vuelve voluntad de la criatura, y entonces ya no hay diferencia. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Para no meternos ahorita en esto. Una pequeña reflexión. Estamos aquí en un retiro ahorita, o sea, pero es con la finalidad, no solo con la finalidad de hablar de Dios. No tiene sentido venir a hablar de Dios, ¿sí? De su voluntad, ¿sí? Sino que venimos a hablar con Dios, no de Dios. ¿Se entiende eso, verdad? Una pequeña reflexioncita. Dice, queremos sumergirnos en Él, hacer vida todo lo que aprendamos de Él. Ojo con esto. No se trata de aprender, se trata de vivir. Tener a Dios aquí en la mente no me da nada. Lo único que pasa es que me vuelve un soberbio espiritual. Saber mucho de Dios me vuelve soberbio espiritual. Entonces, hacer vida, ¿sí? Hacer vida lo que aprendamos. Para esto debemos tener un trato directo con Él. Estar a solas, sin tanto hablar, para poder interiorizarnos. Queremos entablar una relación desde el yo nuestro con el tú de Dios y dejar que el tú de Dios se dirija a mi yo personal. Ya no soy yo quien habla, ya no soy yo quien actúa, es Dios quien habla y Dios quien actúa. Dice, el silencio es donde podemos llegar a una perfecta adoración, llegar a ser dueños y dominadores de nosotros para donarnos al tú y unir lo divino con lo humano, teniendo de esta manera la oportunidad de una experiencia personal. Dios no es el mismo para todos, no es el mismo. Dios tiene una relación exclusiva para cada uno de nosotros. Somos diferentes. Por lo tanto, la actitud de Dios con nosotros será diferente. Dios nunca se repite, nunca se repite. Y la vida que Dios quiere vivir junto con nosotros es diferente en cada uno de nosotros. En alguna ocasión Luisa le dice a Jesús, le dice, oye, qué bello será cuando se establezca el reino en la tierra. Todos divinos, todos iguales, todo va a ser una maravilla. Y le dice Jesús, no, hija, te equivocas. Dios no hace todo igual. Dice, como ejemplo, ve la creación. La belleza, la utilidad de la creación está en la diversidad de las cosas. Imagínate qué hubiera sido si hubiéramos creado puro cielo o que hubiéramos creado puro mar. No, la santidad divina serán todos divinos, sí, pero todos diferentes, todos diferentes. Cada uno tendrá una participación de atributos divinos diferentes, para que todos con vida divina, pero todos mostrando a los demás un determinado aspecto de Dios. No es el mismo. Entonces, esta experiencia que vamos a tener de Dios o que debemos tener de Dios, no la podemos comunicar.
La experiencia de cada uno de nosotros es incomunicable porque es personal y es particular. Cada uno de nosotros percibe y reacciona a esta comunicación de Dios, pero de una manera diferente, ¿sí? Se puede platicar de ello, sí, pero no se puede comunicar. O sea, no podemos darle a los demás lo que nosotros estamos teniendo o estamos viviendo. Y ahora, ¿todo esto para qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la utilidad de esto? Esto es no tanto, perdón, no tanto el hablar, como dije al principio, sino experimentarlo. Y esto no se obtiene estudiando. No es un estudio de Dios. Es una experiencia, una vivencia de Dios. Debemos aprender a reconocer a Dios en todo para poder empezar a experimentarlo. Y esa es la finalidad de este retiro. O sea, ir poco a poco acercándonos a este vivir a Dios, no tanto conocerlo a Él. Hay varias formas de ponernos en contacto con Dios. O sea, las más usuales, lo que conocemos es la oración. Pero la oración tiene varias categorías. La oración de adoración, la oración de petición, en fin. Lo podemos reducir prácticamente en tres formas diferentes. Una es hablar de Dios. La segunda es hablar con Dios, que estaríamos hablando de la oración de contemplación. Y la tercera, que es la mejor, es escuchar a Dios. Somos muy dados a hablar con Dios, pero muy pocos somos dados a escuchar a Dios. Un simple ejemplo, cada vez que nosotros vamos a comulgar, cada vez que recibimos a Jesús Eucarístico, generalmente hablamos y hablamos y hablamos, agradeciendo, adorando, amando, pidiendo, lo que sea, pero hablamos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y Jesús no tendrá nada que decirnos? Jesús está que nada más como un escucha para ver qué quieres, como un mago personal de, a ver, frota la lámpara y dime qué quieres y te lo doy. No, Dios quiere hablar. Dios quiere decirnos la larga, la inmensa, la eterna historia de amor que tiene por cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo le damos oportunidad? Entonces es escuchar a Dios, ¿sí? Y esto es lo que queremos que hagamos aquí. Escuchar a Dios, no hablar de Dios. Doctor, ¿y cómo en esto que está explicando tan importante, cómo entendemos la fe? ¿La qué, perdón? La fe. La fe. Ahí, en esos tres hermosos momentos que usted nos está diciendo. ¿Cómo entendemos la fe? Yo diría primero hay que ver qué es la fe. ¿Qué es la fe? Dije, ¿qué es? ¿Qué es la fe? No, la fe es Dios.
Habíamos tenido la idea que la fe es una de las 3 virtudes teologales, que es algo que Dios nos da, con lo cual podemos creer. Absolutamente no. Vamos primero al Evangelio. En el Evangelio, los apóstoles en 3 ocasiones le piden a Jesús que les aumente la fe. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hace Jesús? Sí, pero ¿qué hace con la petición? Se hace el loco. Se hace el loco y no les contesta nada. Simplemente se voltea y empieza a hablar de otras cosas, pero no les dice nada de aumentar la fe. ¿No les parece absurdo que los apóstoles están dispuestos a tener más fe y si fuera algo que Dios da, pues simplemente, Señor, quiero más fe? Lo lógico es que Jesús les hubiera dicho, sí, toma otro poquito. ¿Sí? Y ahora ya creo más. Oye, pues dame otro poco. Ahí está. No. El punto en Luisa nos aclara perfectamente qué es la fe. Hay un pasaje en Luisa, los que hayan leído, en que llega el sacerdote que acompañaba a Luisa y le pide que cuando vea a Jesús le diga algunas necesidades que él tiene. Cuando llega Jesús con Luisa, Luisa se acuerda y le dice a Jesús de lo que el sacerdote le había dicho. Y entonces dice Luisa, Jesús se voltea como viendo al sacerdote y le dice, mira, quiero que estés como una barca rodeada por el mar, en que las aguas rodean totalmente a la barca. Y cuando estés rodeado con esto, cuando te rodees de la fe, igual que esa barca rodeada por el mar, como la fe soy yo, en ese momento yo que todo tengo, que todo puedo, que todo decido, yo veré por tus necesidades. Entonces, primera cosa, la fe es Jesús. La fe es Dios. No es una virtud teologal, es Dios mismo. Y aquí personificado en Jesús. Entonces, en un momento dado, yo puedo empezar a entender que cuando necesito más fe, lo que necesito es más Jesús en mí. Que en el momento en que la fe me inunde, me rodee por todas partes, es que yo tenga a Jesús completamente en mí. Esa es la forma de... Y hay otro lugar, otra parte, otra frase de Jesús que es difícil a veces de poder captar. Dice, para poder obtener la fe, se necesita creer. Entonces uno dice, a ver. Si la fe es para creer, ¿cómo es que para obtener la fe necesito creer? Sí se entiende como lo ilógico, pero cuando pongo la fe como Dios, cuando pongo la fe como Jesús, ahora sí lo entiendo. Necesito creer para obtener a Jesús, que es la fe. ¿Quería hablar? Sí, yo quería decir algo. Acá pues en la parte de la oración, lo que Dios quiere es que pues quiere hablarnos y que nosotros pues hablemos menos, ¿cierto? Pero a veces el silencio es tan difícil a veces manejarlo. Y yo sé que el Señor quiere es que nosotros estemos más en silencio para poder escucharlo a Él, porque uno a veces es como una lorita mojada, hable y hable y hable, y el silencio es, no sé, o sea, a veces es difícil manejarlo, para mí a veces es muy difícil manejarlo. Es que tenemos una loca en la casa, ya saben quién es, ¿verdad? Aquí esta personita me decía ayer que tenemos 70,000 pensamientos al día. Yo digo que se quedó corto, porque la mente está continuamente. Bueno, ahí se requiere un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Todo dirigirlo a Él, todo dirigirlo a...
no es exactamente decir Jesús, 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 porque nos vamos a aburrir y después de 10 minutos decimos ya. No, es empezar a entender a Dios, lo que decíamos hace un momento. Empezar a experimentar a Dios en nosotros, no hablar de Él, no estar meditando en Él, sino estarlo viviendo en nosotros. Calmados, poco a poco vamos. Esa es la finalidad de esta reunión, que empecemos a entender lo que es experimentar a Dios. Porque si se fijaron lo que dijimos ayer, o sea, nosotros vivimos inmersos en Dios, no vivimos separados de Él. Todo el mundo cuando decimos Dios, ¿dónde está? En el cielo. Y volteamos hacia arriba, en el cielo, allá arriba. ¿Qué tan arriba? Pues quién sabe. Y van los astronautas y dijeron, ¿saben qué? No vimos a Dios. No, es que está más arriba. En fin, ¿mandé? Así es. O sea, necesitamos entender que Dios, en respuesta de catecismo, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por lo tanto, ¿el cielo dónde está? Digo, ¿Dios dónde está? Aquí, aquí. Y Jesús nos lo corrobora. A ver, el niño. Jesús nos lo corrobora. Porque nos dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí se encuentra Él. Si se han fijado, ayer, hoy y todas las pláticas que va a haber, no nos ponemos en oración. No sé si ya se dieron cuenta, creo que sí. No hicimos ningún llamado al Espíritu Santo, no hicimos ningún llamado a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí. Porque yo le creo a Jesús. Y si yo le creo a Jesús, Jesús está aquí con nosotros. No necesito llamarlo. Es como si yo dijera, vamos a llamar a Jonathan. Van a decir, oye, pues si ahí está. ¿Se entiende? A ver, jovencito. Es que Jesús tiene omnipresencia. Así es. Muy bien. Dios es omnipresente, está en todos lados. Entonces, la fe es Dios. Y de una vez vamos a acabar. ¿Quién es la esperanza? Jesús. Porque gracias a Él podemos esperar alcanzar el objeto de la fe, que es vivir en Dios. ¿Y quién es el amor? El Espíritu Santo, que es el... Por lo tanto, fe, esperanza y caridad, ¿quién es? Dios. Doctor, ¿y cómo entendemos los milagros? ¿Qué tienen los milagros? ¿Cómo los entendemos con todo esto que usted nos está hablando? Perdón, pero ahora sí me sacó de onda para que vea. ¿Cómo lo entendemos? Cuando sucede pues algo ilógico, algo, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico... Una curación, la que sea. Sí. ¿Cómo lo entendemos? Como un favor que Dios le da a esa persona. Pero es un favor que se obtiene no gratuitamente, sino siempre es por la fe. Por creerle. ¿Se acuerda del pasaje de la hemorroísa? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo, lo que logró el milagro? Jesús. Jesús no tuvo ninguna cosa que ver ahí. Es la fe que tenía esa persona. Ya se había llenado de Jesús por todo lo que había oído y quizá lo que había visto. Y sabe que nada más tocándolo, y no a él, sino su vestidura, se va a curar. Y qué curiosas palabras de Jesús. Cuando la hemorroísa toca el manto, ¿qué dice Jesús?
¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Y qué le dicen los apóstoles? Ay, por favor, hombre, hazte de cuenta que estás en el metro a la hora pico, que van todos amontonados, así estaba Jesús, y todavía dices, ¿quién me tocó? No, sintió que salió de él la fuerza del milagro. No fue Jesús quien lo hizo, fue la hemorroísa quien lo hizo, por su fe. Yo entiendo la fe y precisamente hace poco lo expliqué a alguien, no sé si está bien, pero yo decía, es como un preso que está en una cárcel, está en un cuarto de cárcel y le dicen, si usted cumple todas las cosas de redención, de cumplir las cosas, vas a tener, cuando salgas, como un castillo, como un todo. Yo le explicaba, la fe es, no sé si está bien, es eso, el no ve uno nada afuera, pero le están diciendo, créalo, que cuando salga, que cuando cumplas todo, vas a encontrar riquezas más de lo que tú te imaginas, pero tienes que creerlo. Por eso, ese es el punto. ¿Cierto? O sea, por eso, la fe para obtener la fe se necesita creer. Y una de las cosas que yo veía era, siempre me he preguntado, porque nosotros trazamos mucho y decimos, Señor, aumentanos la fe, pero en realidad cuando vemos en el Evangelio dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, moverían montañas. Entonces dice, no estoy moviendo una montaña. Pues no, porque no tiene a Jesús. Exacto. Entonces, procure tener a Jesús en usted y después trate de mover el cerro que está ahí atrás. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata nada más de decirle cuánto lo amamos, ¿sí? Porque nosotros estamos basando ese amor en sentimiento. No se trata de decirle cuánto lo amamos o cuánto necesitamos de él, que también estamos conscientes de que necesitamos. No se trata de estar recordando sus sufrimientos y compadecerlo. O sea, esto está bien, pero no es esa la finalidad. Jesús no vino a sufrir a este mundo para que todo el tiempo estemos diciendo, ay, cuánto sufrió. No es esa la finalidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, simplemente decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo escucha. ¿Se acuerdan de esas palabras? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que Jesús quiere? Vamos a dejarlo hablar. ¿En dónde estamos su palabra? Realmente el deseo de Jesús, ¿en dónde lo encontramos? En el Evangelio. ¿Qué nos dice en el Evangelio? ¿Cuál es el punto clave del Evangelio? ¿Mandé? El reino, así es. El Evangelio empieza con Juan el Bautista predicando, ¿sí? Convertíos, porque el reino de los cielos se acerca, ya está aquí. Ese es Juan el Bautista. Después de él aparece Jesús y la primera predicación de Jesús, ¿cuál es? Convertíos, porque está por llegar el reino de los cielos. Y se pasó totalmente toda su vida, toda su predicación hablando de el reino de los cielos. ¿En dónde es el punto culminante de ese reino, de lo que Jesús nos habla? ¿Cuál es el punto culminante? ¿Mande? No.
No, del anuncio o del reino. ¿La qué? El Padre Nuestro, por favor. El Padre Nuestro. O sea, ¿por qué el Padre Nuestro? Porque es en donde Jesús ya nos está diciendo claramente, pidan el reino. Y el Padre Nuestro no es una petición, es una promesa. Es un estilo de vida y una promesa, la promesa del reino. Vamos a analizar el Padre Nuestro porque a veces se nos pierde un poquito lo que quiere decir y ya a veces no nos acordamos del verdadero Padre Nuestro, que esa es otra de las cosas que se nos ha perdido. Doctor, ¿y por qué la iglesia cambió la verdad, el verdadero No Padre me lo Nuestro? pregunte a mí, eso pregúntaselo a la iglesia. Porque el verdadero Padre Nuestro no es como lo rezamos. Por eso, pero no me lo pregunte a mí. Yo lo único que puedo hacer es lo que voy a hacer ahorita. Doctor, pero entonces nosotros ya sabiendo que el verdadero Padre Nuestro era el que dijo Jesús, ¿nosotros lo podemos rezar como Jesús lo enseñó? ¿O tenemos por obediencia y unidad rezarlo como la iglesia lo exige? No trate de crear escándalo en la iglesia. En la iglesia récelo como lo reza la iglesia. Pero en forma personal, trate de rezarlo como es, pero con la idea de lo que está diciendo. Porque todos los padres nuestros que hemos dicho han sido ¿mande? Como perico, porque hemos repetido palabras sin poner atención en lo que estamos diciendo. No sé si estaré en lo cierto. Si hay alguien que piense bien lo que está diciendo cuando reza el Padre Nuestro, me disculpa, no es para ustedes lo que dije. Pero los demás somos pericos. Entonces, vamos al Padre Nuestro, ¿sí? Vamos a leerlo a través de lo que Jesús le va diciendo a Luisa. Empezamos con el libro 15, la lectura 15, por si después quieren consultarlo. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que debía agregar. Que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Era esta la finalidad de la creación, y yo pedía al Padre que se cumpliera. En cuanto yo recé el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen de tanto bien. Y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración, y éstos la transmitieron a toda la iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en él y se disponía a recibir al Mesías prometido, así con este germen formado por mí, la iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi celestial Padre como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos y reciban el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo así en la tierra. Los mismos santos han formado su santidad en este germen y en esta esperanza de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mártires han esparcido su sangre. No hay bien que no derive de este germen. Así que toda la iglesia ruega. Y así como las lágrimas, las penitencias, las oraciones para tener al Mesías
eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa a la cual debía disponer para concentrar tanto bien para poder recibir a su Salvador, así ahora la Iglesia cuando recita el Padre Nuestro es propiamente por ti que ruega para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer. ¿Qué está diciendo? Cuando en el paraíso Adán y Eva son arrojados del paraíso, Dios promete un redentor. ¿Se acuerdan, verdad? O sea, la mujer te pisará la cabeza, o sea, la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. O sea, ahí ya está esa promesa de un redentor. Pero lo que Dios había dado gratuitamente al hombre, o sea, su vida, su voluntad, no le había pedido nada, sino se la dio. Ahora ya no quiere volver a darla gratuitamente. Ahora quiere que el hombre lo pida, que el hombre vaya entendiendo lo que perdió y que lo vaya pidiendo, y eso con actos de petición, con actos santos, para que vaya acercándose esa claridad de lo que sería la redención. Entonces, todo el Antiguo Testamento es la historia de eso, del pueblo judío, de cómo va formando Dios a ese pueblo, pero también es la historia de todas esas peticiones, de todos esos actos santos que debía tener la familia humana para que Dios decidiera que su Hijo viniera ya a este mundo. En términos generales recordarán que Jesús viene a este mundo en la plenitud de los tiempos, ¿se acuerdan? La plenitud de los tiempos no es más que María, porque con toda la familia humana, con todas las peticiones de la familia humana, el deseo de la familia humana del pueblo judío, esperando al Redentor, no alcanzaba todavía para cumplir las peticiones que el Padre quería. Pero viniendo María, en ese momento María en la divina voluntad abarca a toda la humanidad y las peticiones de María se extienden a todos y ella es la que completa tanto los actos santos como las peticiones para que Dios decida mandar a su Redentor. Por lo tanto, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento iba dirigido a que María viniera a este mundo. Ahora se baja, ya se termina la redención, Jesús asciende a los cielos y nos deja el Padre Nuestro. Vamos a tratar de analizarlo. Padre Nuestro que estás en los cielos, bueno, ya lo dijo, es Padre de todos. Y nos sitúa a un lugar, ahí empiezan los problemas con lo que hemos dicho. Pero bueno, estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿De acuerdo? Es deber nuestro santificar, honrar al Padre. Venga tu reino. ¿Cuál reino? ¿De qué reino habla? ¿Del reino de la redención? Ya estaba. Por eso, ya ahorita ya sabemos, pero en ese tiempo, ¿de qué reino habla? ¿La iglesia de qué reino habla? Hubo un problema, se le puso una coma. Venga tu reino, coma. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ese es el Padre Nuestro que dijo Jesús. Entonces, vamos a poner el cómo. El cómo nos da el modelo. ¿Sí? Hágase tu voluntad como de la misma manera que se hace en el cielo, que se haga en la tierra. De la misma manera que se hace en el cielo, que se haga en la tierra. No es que se haga tu voluntad, que se cumpla tu voluntad aquí como allá, que eso es lo que dice ahora. No es obedecer,
Porque en el cielo el Padre no obedece al Espíritu Santo. En el cielo el Espíritu Santo no obedece al Verbo eterno. ¿Sí? Tienen una misma voluntad. Y teniendo una misma voluntad, lo que quiere uno, lo quiere el otro y lo quiere el tercero. No hay contradicción, no hay enfrentamiento. Lo que hace uno, lo hace el otro. Lo que quiere uno, lo quieren los otros dos. Es una misma voluntad, con los mismos atributos. Por eso es que nos dicen un solo Dios en tres personas distintas. Pero es un solo Dios. Este Dios actuando como Padre, este Dios actuando como Hijo y este Dios actuando como Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Entonces, la voluntad de Dios, el reino que Jesús está pidiendo es que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, en esa igualdad, así en la tierra. Y ahora, entendiendo el cómo, ahora quítenle la coma. Ahora, ¿cuál es la petición? Que venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Muy sencillo. No son dos peticiones, es una. Entonces, quítenle la coma y denle el valor a la palabra cómo. Y entonces queda perfecto. Y para si quitar alguna duda que pudiera existir, vamos a la última cena. En la última cena Jesús le dice al Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. ¿De qué manera son uno? Siendo un solo Dios. Ahí nos quiere. Y si nos acordamos del catecismo, nos quiere dar su divinidad, nos quiere dar su naturaleza, nos quiere dar su vida divina, nos quiere dar todo. Entonces, hágase tu voluntad, ¿sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Qué sigue? ¿Qué pan? ¿De qué pan habla? Del bolillo, bueno, perdón, no es bolillo, es una arepa. Danos hoy la arepa de cada día. Por eso, el pan de cada, el pan que está pidiendo es el pan de su voluntad. El pan de su voluntad. El pan eucarístico. Y yo le agrego, porque ese es agregado mío, el pan de su palabra. Teniendo estos tres panes, no necesitaríamos pedir el pan, la arepa. Ya no necesitaríamos pedir la arepa porque estaríamos siendo hijos legítimos de Él, y por lo tanto ya no es petición. Sus hijos no les piden pan, ¿o sí? ¿Sus hijos sí le piden pan? Híjole, sea más magnánima, déjenles la charola ahí para que lleguen y lo tomen. O sea, el hijo ya no pide, el hijo toma, porque lo que es del Padre es del Hijo. Entonces, el pan, bueno, lo pide, pero lo pide porque sabe que estamos fuera. Luego, ¿qué sigue? Perdona nuestras deudas. Y ahora lo pusieron ofensas. ¿Será lo mismo? No. Una ofensa se perdona. ¿Qué se necesita para perdonar una ofensa? Ya, hombre, sí, ya te perdono. O sea, es un acto voluntario de la persona en que olvida lo que se le dijo, lo que se le hizo y se perdona. Eso es una ofensa. Pero una deuda hay que pagarla. Y sobre todo,
¿qué nos dio Dios que le debemos? ¿Qué le debemos? Nada, le debemos una vida divina que quería vivir en nosotros, una vida divina que quería que nosotros compartiéramos con Él, y esa vida divina nadie la podía pagar, nadie, porque ya nadie tenía vida divina. Por eso es que tiene que ser el Verbo encarnado, Jesús, que es el que tiene vida humana y vida divina, el que tiene que venir a pagar, porque es el único que tiene vida divina. Entonces perdona nuestras deudas. Y luego, bueno, que a veces como que no lo hacemos, pero bueno. ¿Qué sigue? No. No nos dejes caer en tentación. No dice eso. Es no nos induzcas a la tentación. El Padre Nuestro original es no nos induzcas a la tentación. ¿Por qué inducirnos a la tentación? ¿Dios nos podrá inducir? Por eso, ¿Dios nos podrá inducir a la tentación? Generalmente decimos que no, pero si tomamos el contexto del Padre Nuestro, si no me da el pan de su voluntad, no me da el pan de su eucarístico, no me da el pan de su palabra y no me da la arepa, entonces me está poniendo en ocasión de tratar de hacer algo mal para poderlo obtener. Entonces, no es que Él me induzca, pero si no me da eso, yo resulto bastante débil y puedo recurrir al delito, al pecado, para obtenerlo. ¿Qué sigue? No nos induzcas a la tentación. Líbranos del mal. Ya ayer lo decíamos. ¿El mal existe? No. Entonces dirá del mal. Del maligno. ¿Y quién es el maligno? ¿Satanás? ¿El pecado? No, señores, el maligno soy yo. Soy yo. Es mi voluntad. Mi voluntad es el peor demonio que tengo, porque es el que hace que yo decida irme al mal o irme al bien. Si me voy al bien, si mi voluntad decide irse al bien, es mi ángel. Pero si mi voluntad decide irse al mal, es mi demonio. ¿Mi voluntad es la que me puede llevar al cielo o mi voluntad es la que me puede llevar al infierno? Por lo tanto, el peor demonio que tengo es mi voluntad. Nos la sacamos con que es que las tentaciones son terribles, terribles. Bueno, se me ponen tentaciones por donde quiera. No nos hagamos tontos, no nos hagamos tontos. Soy yo el que quiero caer en esas tentaciones. Soy yo el que quiere irse al infierno porque quiero seguir gozando de mi animalidad. ¿Se los digo más rápido? Queremos animalidad, exacto. Quiero seguir gozando de mi animalidad. Porque eso es lo que estamos haciendo cuando pecamos. Le estamos dando gusto al gusto, gusto al cuerpo. Todo lo que mi cuerpo pide es lo que le quiero dar, pero no nos damos cuenta que nos estamos comiendo las miserias que Dios me dio para crear virtudes. Me estoy comiendo la materia prima en vez de comerme el producto elaborado. Bueno, ese es el Padre Nuestro. Entonces, Jesús nos está pidiendo continuamente, nos está diciendo continuamente, nos está hablando del reino de los cielos. Y un reino de los cielos que no debemos aspirar a él para cuando nos muramos. Es un reino de los cielos que deberíamos de estar viviendo en el momento actual. O sea, en el momento actual.
Todos estamos muy felices con nuestra vida. Todos estamos muy contentos con lo que tenemos, pero eso es porque no conocemos lo que deberíamos de ser. ¿Quién de aquí ha oído eso del aviso? El aviso que viene, ¿sí? ¿Y qué piensan del aviso que viene? Una iluminación de las conciencias. ¿Y qué es eso? ¿Es vernos como somos? ¿Como Dios nos ve? Perdón, pero eso ya lo conocemos, ya sabemos la clase de mugre que soy. Bueno, que somos. O sea, ya todos tenemos idea perfecta de lo que somos, no nos hagamos tontos. Entonces, ¿cuál será el aviso? Que nos pongan lado contrario. Que me digan, mira, este eres tú. Y yo le digo, sí, ya me conozco. Ah, pero esto es lo que deberías de ser. Ahí es en donde me voy a llevar el frentazo de mi vida. Cuando vea lo que realmente Dios hubiera querido de mí. Y eso es lo que me puede mover. Pero ese aviso que viene, ustedes ya lo tienen. Porque lo tienen en un libro que se llama el Libro de Cielo, que no es otra cosa más que irnos dando lo que Dios es, irnos descubriendo lo que Jesús es, irnos descubriendo lo que Jesús quiso hacer de nosotros, lo que quiere que nosotros volvamos a hacer y hasta dónde podemos llegar viviendo lo que nos dice. Este libro de cielo nos va descubriendo la mugre que somos, la inmundicia que somos. Los que hayan leído las horas de la pasión entenderán por qué estoy diciendo la inmundicia y la mugre que somos. Jesús permite que lo arrojen al torrente Cedrón, que era el canal del desagüe, para reparar por el torrente Cedrón de nosotros. Somos la inmundicia que Él tiene que pagarlo, repararlo, permitiendo ser arrojado en el canal del desagüe. Bueno, yo prefiero que me den un escupitazo y no meterme en el canal del desagüe, porque quién sabe qué entra en mi boca. O sea, es horrendo lo que estamos diciendo, pero eso es lo que Jesús me está diciendo, esto eres tú, y yo lo sufrí para limpiarte a ti, yo lo sufrí para darte mi pureza. Bueno, cada quien decide lo que quiere. A veces somos tan indolentes, que decimos, ay, qué aburrido de Dios. No, yo prefiero, ¿cómo se llama el baile ese que decían en la mañana? El reggaetón, pero ¿cómo decían? El perreo es más divertido, ¿no? Vamos a perrear y van todos. En fin, perdón por el perreo. En la lectura 15:20 dice, cuando mi fiat voluntas tua, o sea, cuando él hágase mi voluntad como en el cielo en la tierra, tenga su cumplimiento, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Padre Nuestro. Esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Dice, simplemente una conclusión, hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes.
hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes. En cambio, vivir en ella es posesión. Por eso en el Padre Nuestro está la petición. En las palabras, hágase tu voluntad, que todos hagan la voluntad suprema, y en el como en el cielo, así en la tierra, que el hombre regrese en aquella voluntad de donde salió para readquirir su felicidad, los bienes perdidos y la posesión de su reino divino. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, seguimos. Este reino del que Jesús habla ya está establecido. O sea, no es un reino que se va a formar. Es un reino que ya se encuentra establecido. Nos vamos al libro 23, lectura 43, y dice: Hija mía, toda mi vida oculta y tan larga no fue otra cosa que el llamado del reino de mi voluntad divina sobre la tierra. Quise rehacer en mí todos los actos que debían hacer las criaturas en ella, para después dárselos a ellos, y lo quise hacer junto con mi mamá. La quise siempre junto en mi vida oculta para formar este reino. 2 personas habían destruido el reino de mi fiat divino, Adán y Eva. Otras 2, yo y la soberana reina, debíamos rehacerlo. Así que primero pensé en el reino de mi voluntad divina, porque la voluntad humana había sido la primera en ofender a la mía, sustrayéndose de ella. Todas las otras ofensas vinieron en segundo grado, como consecuencia del primer acto. Entonces, el reino, que era el pertenecer, el tener como pertenencia la vida divina y la voluntad divina, ese reino ya estaba formado en Jesús y en María. Cuando nosotros decimos la Inmaculada, ¿qué estamos diciendo? Bueno, eso es rebajar a María. Rebajarla, ¿sí? Bajarla de su puesto. ¿Qué quiere decir Inmaculada? Que tiene voluntad divina y vida divina. Porque si el pecado original ocasionó que Adán perdiera la vida divina y la voluntad divina, el ser inmaculada, el no tener pecado original, es que tiene vida divina y voluntad divina. Por eso en María se restituye la creación que Dios había realizado en el hombre. O sea, ese Adán que tuvo la santidad original, ahora vuelve otra vez en María. Y Jesús, bueno, pues ya no se dice más, o sea, Él es hombre verdadero y Dios verdadero. Él es la perfecta unión entre lo divino y lo humano. Por lo tanto, este reino ya está formado. Es un reino que nunca se perdió en Jesús desde toda la eternidad. Y María, en lo que hemos estado diciendo, quizá ahora ya se entienda, que María eternamente en la mente de Dios, María había decidido permanecer inmaculada y por lo tanto había decidido tener tanto la vida como la voluntad divina. Entonces, ese reino ya está establecido ahí. ¿Qué faltaba? Bueno, faltaba transmitirlo a la familia humana. Faltaba transmitirlo a todos nosotros. Eso es lo que Jesús no dejó cuando se fue de este mundo.
O sea, ustedes recordarán que en la última cena todavía dice, tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Ese mucho que decirles es exactamente esto, la restitución del hombre a la santidad original. La restitución del hombre a la santidad original. ¿Por qué no lo dejó? Bueno, primero porque necesitamos ir conociendo a Jesús poco a poco. No lo conocemos. O sea, nosotros pensamos, la iglesia piensa que Jesús ya es conocido. Perdón, pero no. Si yo les preguntaría, ¿qué hacía el Verbo eterno en el bebé Jesús cuando mamaba del seno de María? ¿Qué hacía el Verbo eterno? ¿Qué hacía el Verbo eterno cuando el niño Jesús correteaba en el patio, en el jardín, en donde fuera? ¿Qué hacía el Verbo eterno? ¿Qué hacía el Verbo eterno cuando Jesús, siendo adulto, hacía una silla o hacía una mesa? Era carpintero. También el Verbo eterno hacía sillas y mesas. No entendemos quién es Jesús. Por eso es que cuando Jesús habla de la Eucaristía, cuando Jesús les habla de que Él es el pan bajado del cielo, ¿qué pasa con ellos? Cuando les dice, me tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Pobrecitos, han de haber dicho, nos quiere convertir en caníbales. ¿Sí? Salieron corriendo, los discípulos se le fueron. Y los apóstoles se quedaron así como en babia, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? A ver tú, ¿nos vamos o no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Se voltea a Jesús y les dice que esto los escandaliza. ¿También ustedes se quieren ir? ¿Qué dice Pedro? Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea, como si no te entiendo nada. Me parece horroroso lo que me estás diciendo. Por favor, son judíos. Y los judíos no podían tomar sangre de animales. Y Jesús les está diciendo que se tienen que beber su sangre. Entonces los pobres deben haber quedado así como diciendo, bueno, ¿y ahora para dónde nos hacemos? Y dijeron, bueno, pues ya ni modo, estamos aquí nos quedamos. ¿Qué sería si les dijera dónde estaba yo antes de venir? ¿Qué sería si les hubiera dicho esto? Entonces sí le hubieran dicho, ¿sabes qué? Ahora sí estás loco, ya nos vamos. ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando oímos todo esto? Decimos, no, esto es una secta. Esos de la divina voluntad se quieren convertir en dioses. ¿Sí lo han oído? Sí, ¿verdad? Se quieren convertir en dioses. La respuesta es muy obvia. No me quiero convertir en Dios. Dios me quiere convertir en Dios. Que eso es lo que en realidad está pasando. Hay una pregunta. Doctor, respecto al conocimiento de Jesús, hay personas que sostienen que Jesús, así como lo dice la Biblia, que Él fue creciendo y a medida que fue creciendo en sabiduría, en conocimiento y fue madurando hacia lo que Él ya realizó en su vida pública. De pronto es un tema de controversia que a veces se presenta. ¿Cuál es mi punto de vista? Yo creo que Jesús, como Dios, ha existido durante toda la eternidad y desde el primer momento que fue encarnado en el vientre de María Santísima, Él es Dios y venía con todo completo, o sea, con todo el paquete completo de lo que es Él como Dios. Pero hay personas que sostienen que Él de todas maneras, como fue niño, joven y después adulto, Él fue, digamos, evolucionando en su conocimiento y en su capacidad. Se metió en camisa de quién sabe cuántas varas. Mire, vamos a partir de esta base. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios.
como verdadero Dios tiene el conocimiento de todo. Como verdadero Dios, o sea, es todopoderoso, tiene todos los atributos divinos. Pero como verdadero hombre es igual que nosotros. Por lo tanto, tiene una voluntad humana igualita que la nuestra, tiene miserias igual que nosotros y tiene que ir superando eso para irse poniendo a la altura de su naturaleza divina. Jesús nos dice que el Verbo no se rebajó a tomar una naturaleza humana, sino elevó a la naturaleza humana a su altura. Por lo tanto, Jesús, en la medida que iba actuando unido a la voluntad divina, iba adquiriendo actos divinos en él e iba haciendo crecer la vida divina en él, en la parte humana, para ir igualándose a la parte divina. En muchas ocasiones su naturaleza divina le comunicaba cosas para que él las llevara a cabo. A los 12 años se pone a darle clases a los sacerdotes, o sea, ya cuando se pierde, ¿se acuerdan? Pero eso es porque la naturaleza divina le comunica determinadas cosas. Jesús sabía todo, sí, pero tiene que ir creciendo en vida divina, para irse igualando a la vida divina que Él tiene. No se nos olvide, Jesús es verdadero hombre. Y como verdadero hombre tiene que hacer lo mismo que hacemos nosotros. Si no, no podría llegar a eso. Si Él desde su humanidad fuera divino, desde su humanidad, nunca podríamos llegar a ser iguales que Él.